No hay daños. Hubo quien ni se dio cuenta, pero ha habido microsismos. Han contado 4 en Naucalpan esta madrugada. 4. El último sí ya. ¿Ah, tú lo sentiste? No llegó hasta allá, pero... Bueno. No. Nada más en Naucalpan. Ahora los microsismos que le llaman se sienten en zonas muy delimitadas. Y el último fue más violento. Y ya lo sintieron. Pero no hay alerta, no hay... Más que se movió la cama de repente de algunos y se espantaron. Pero fuera de eso, nada que reportar. Y además no sonó la alarma sísmica porque fue muy leve. Cuando es muy leve no suena. No, acuérdate que cuando son aquí, no suena. Sí. Cuando son aquí no suena, solo cuando vienen de Guerrero. O de Oaxaca. ¿Oaxaca? Uh-huh. Ah, bueno. Sí, pero además muchas veces no es que tiemble en sí, sino que hay reacomodamientos, porque dicen que extraemos mucha agua del subsuelo. ¿Y cuál es la diferencia que tiemble en sí a que se reacomode? Bueno, sí, tienes razón, que no es un movimiento sísmico, sino... Y, bueno, ¿no será también que esos microsismos son por el exceso de construcciones? No, yo creo que eso no. Pues porque... ¿Quién sabe? Te preguntas por qué, ¿no? Se está removiendo todo lo que es aquí en la ciudad. Yo no lo sé, fíjate que pues una construcción de una casa no, pero hay lugares que me llaman la atención, sobre todo esas nuevas torres que tienen 15 pisos para abajo. Uh-huh. Si tienen 15 pisos para abajo, no sé cuánto más tendrán de cimientos, Mario, esas construcciones todavía. Aparte de los pisos, ¿tienen más cimiento? Pues no, porque precisamente desplazan el terreno que ocupa el peso de toda la estructura. Entonces, y ya queda bien. No hay un cambio en la relación de fuerzas que había antes. Entonces, ¿el estacionamiento sirve como...? Sí, es parte de la cimentación, sí. Porque alguien que vive, pues en la Escandón, donde fue la hacienda de los Escandón, que eran dueños de eso, ese edificio me dicen que está hecho como un barco. Entonces que se va a mover, pero que no le pasa nada, porque ni se hunde, ni se levanta, sino que flota en el asfalto. Bueno, en la capa, pues, donde está programado. ¿Sí puede ser? Sí, claro. Pues la Lotería Nacional, el edificio actualmente abandonado, tiene una cimentación así en casetones. Pues también me lo decían de donde estaba el Cine México. Y se ve, si ustedes se asoman en esa esquina, verán que la banqueta ya va como 1 metro de alto. Bueno, entonces son pilotes. Sí, exacto, eso iba. Que esa fue la primera construcción que tuvo pilotes de departamentos en este país. No sé si será cierto. Si crece, tiene pilotes. Y hasta los respetaron, los dejaron abajo cuando tiraron esos departamentos y el cine. Y se ha ido levantando mucho, César. Sí, hay gracias al suelo que tenemos tan inestable, durante mucho tiempo los mejores ingenieros del mundo eran mexicanos, cuando menos de los 10 mejores, 2 eran mexicanos, porque ellos hicieron incluso sistemas estructurales para resistir los sismos, e hicieron los famosos pilotes de control, con el cual lograron levantar, por ejemplo, el Palacio de las Bellas Artes, que se acuerdan, bueno, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero está hundiéndose, y lo hizo precisamente el ingeniero Flores, me parece que se apellidaba. Y él fue y trató de ir a levantar, a enderezar la torre inclinada de Pisa, y lo mandaron con sus planos a otro lado, porque el atractivo de la torre pues es precisamente que estuviera inclinada. Sin embargo, siguió inclinándose, y ahora ya ven que ya tiene refuerzos y todo, porque ahora es un problema. No lo tendrían si hubieran permitido al ingeniero Flores
en su momento a enderezar la torre. Yo sabía que sí la habían enderezado hasta un punto en que no causara daño a la estructura. Exacto. ¿Verdad, Mario? Sí, sí, sí. Es más, se empezó a inclinar cuando la estaban construyendo. Entonces la hicieron de forma tal que su centro de gravedad quedara en una vertical, a pesar de que la estructura estaba inclinada. Pero se empezó a inclinar más, entonces la pararon la cerraron como 10 años y le metieron una estructura interna. Eso es. Y No corre peligro ni nada. La dejaron chueca a propósito. Te puedes ir a fotografiar recargada, ¿sí? Y no pasa nada. Exacto. Igual el Palacio de las Bellas Artes les dijeron, esto va a quedar mal, pero no tenían dinero para los cimientos y se ahorraron esa lana. Quedó hundida, pero ya no dispareja. También otra cosa que reparó González Flores fue ese templo que se llama la parroquia, que está junto a la antigua basílica, que es un edificio colonial. Ese estaba inclinadísimo. Bueno, ese fue Flores y lo levantó con gatos hidráulicos en cada punto estratégico y actualmente está totalmente horizontal. Se iba a quebrar ese edificio, se iba a partir y lo salvó. Creo que también la catedral fue levantada con pilotes también y tenía un péndulo incluso para medir cómo la iban levantando, cómo la iban enderezando. Sí. Y pues tú has estado en una de las obras que a mí más me llamó la atención en Guadalajara. ¿En el Hospicio Cabañas? ¿O dónde? No. Pues tú has estado en Guadalajara. No, sí he estado en Guadalajara, pero no sé en qué parte digas. Y de repente empujaron un edificio para un... Ah, sí, es cierto. Sí, hay fama de ese edificio, por ahí pasé, y que tiene una vaquita, una cosa recargada que hasta está como simulando que lo está empujando, me parece, no sé qué es, un toro o algo así. Es un edificio de teléfonos, de la Telefónica, y estaba a media avenida, lo que iba a ser la avenida que llega precisamente a la Catedral de Guadalajara. Por cierto que era una telefónica extranjera, no era todavía. No sé qué año sería. Debe haber sido como en los años 30, 40 más o menos. Pero esa es una de las más impresionantes que yo he visto. Levantaron todo el edificio y lo hicieron para un lado. Pero fueron como 8 metros o 10. Sí. Vayan a Guadalajara y verán cómo quedó esa avenida. Y sí hay alguien que lo está moviendo. Y se ve, es impresionante, César. Sí, la Nissan ahí en Guadalajara también fue una gran obra de la ingeniería mexicana, donde tuvieron que contratar supervisión mexicana, porque los japoneses que vinieron a hacer la supervisión no conocían la tecnología que teníamos en México en ese momento. Así de adelantados andábamos en ingeniería. Entonces tuvieron que contratar una supervisión, pero mexicana, para que pudieran supervisar efectivamente, porque de otra manera estaban supervisando y aprendiendo, y entonces se tardaban mucho los japoneses. Pues mira, déjenme mencionar la trilosa. La tridilosa. Sí, tridilosa. ¿Y luego qué? Pues que le inventó Alberto Castillo, basado en que el triángulo es la única figura geométrica indeformable. Por más que reciba cargas, se puede romper, pero no se puede deformar. Y con base en este principio hizo unas formas estructurales exactamente, con la cual está hecho el entonces Hotel de México, el World Trade Center, donde si una carga normalmente hay que ponerla a 10, 12 metros, pues ahí se pone a 24 porque es mucho menos, no se puede doblar la estructura precisamente por estar... Se pandeaban los techos. Eso es. Sí, estaban muy grandes. Y esa evitaba que se pandearan los techos, aunque tuvieran peso, aunque fueran claros muy amplios. No se aplicó, pero también un logro de la ingeniería mexicana es la Basílica de Guadalupe. Al tener un atrio tan amplio, sin columnas. La nueva. Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez.
No, sí, tenemos muchos muy destacados, como dice César. Debemos estar muy orgullosos. Ramírez Vázquez también construyó la torre de Tlatelolco. No. ¿No? Creo que no. Esos ya son mucho más. Creo que sí, el edificio de Relaciones Exteriores. Pero pero no es la torre de Tlatelolco, la de triangular. Banobras. La de Banobras. Ya. Esta Bueno, está Ramírez abandonada Vázquez ahorita. Sí, es hombre. el Estadio Azteca, por ejemplo. Sí. Sí, que también es una cosa muy bien hecha. Ahí está. El Museo de Antropología. Que él tiene su hongo, Sí. que es Y un lobo. pañoletas. ¿Y qué? Pañoletas. Me encantaba diseñar pañoletas. Como era arquitecto, le gustaba hacer dibujos y que con ese diseño hicieran pañoletas y lo regalaba a sus amigos. El Ramírez Vázquez hacía pañoletas. Jorge Y Matute. rabietas también. Jorge Matute Remus hizo historia en Guadalajara en 1950. Realizó una maniobra nunca antes vista. Consistió en cambiar de lugar el edificio de teléfonos Telmex. Con todo y trabajadores dentro, no podían suspender los servicios telefónicos. De acuerdo al testimonio de las personas que presenciaron este evento, no se rompió ni un solo vidrio durante el desplazamiento del edificio. Para seguridad de los trabajadores que se encontraban al interior, Matute Remus le pidió a su esposa e hijo que permanecieran dentro de las oficinas para que dieran confianza a los que ahí estaban. Al principio sí teníamos muchos nervios, pero cuando llegó el ingeniero Matute, nos explicó muy bien que no había ningún problema y que no se iba a sentir nada. Tenía mucha seguridad en lo que iba a hacer y nos lo transmitió. Un hombre sereno, analítico, durante el proyecto de reubicación siempre se mostró confiado en sus cálculos de ciencia y confiaba en el procedimiento y los resultados. No estaba nervioso el día del traslado, se levantó temprano como era su costumbre, desayunó y se fue a trabajar igual que otros días, como un día normal, dijo la esposa del ingeniero. Visionario, creativo, ingenioso, fue destacado educador y pieza fundamental para la fundación de la Escuela de Arquitectura. 12 gatos hidráulicos que se movían al unísono a la cuenta de 1, 2, 3. Cada movimiento trasladaba al edificio 8 décimas de milímetro. Estoy tratando de ver cuánto es eso, pero ya no veo. Un suspiro. Fue así como en 4 días lograron desplazar al edificio 12 metros. Sí, porque de otra manera la avenida, una de las avenidas principales de Guadalajara iba a quedar con una curva horrorosa. ¿Qué fue lo más difícil?, le preguntaron un día. Convencer a las señoras dueñas de las casas donde se encontraba el terreno que ahora ocupa el edificio para que nos vendieran su propiedad y demolerlas. Eso es lo que consideraba más difícil. El Museo Cabañas cuenta con la exposición Jorge Matute Remus, la técnica al servicio de la ciudad, donde se presenta su obra al mundo, Dora. Toda una hazaña de la ingeniería, y no estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de avances tecnológicos, no estamos hablando de un ingeniero graduado en Harvard o en alguna de estas universidades famosas, orgullosamente mexicano. Pero fíjate la declaración, su actitud y la confianza en sus cálculos hizo que toda la población y los empleados se sintieran seguros.
Y para mayor muestra, su apuesta fue su hijo y su mujer. Ay. No vas a exponerlos, quiere decir que tienes todas las armas y toda la seguridad del mundo. No sé si se ha egresado del Politécnico, perdón, lo ignoro, de la universidad. Yo también. Pero es mexicano, y eso es lo importante. Y un mexicano que no buscó la gloria en el extranjero, que fue poco a poco con su trabajo destacando y logrando una hazaña como esta. Yo de lo más que recuerdo es el edificio de la Castañeda, que fue trasladado a otra entidad, pero fue numerado, tengo entendido, y en ese sentido se hizo este traslado, porque era toda una joya arquitectónica a pesar de su negro pasado. Pero fuera de eso, esto para mí resulta maravilloso. Creo que en la medida en que tengo más años, mi capacidad de asombro aumenta. Pero el de al tener esta información. No, ¿te acordaste de uno que se nos había escapado? La Castañeda, que se le aventaron como un juego esos que le llaman Lego. Como un Lego, sí. Piedra por piedra. Lo desarmaron y se lo llevaron. Y me acordé de otro que también se llevaron de aquí del eje central. Lo desarmaron y lo armaron. No recuerdo. La fuente que está ahí. La del salto del agua. La del salto del agua. También se desarmó. Sí, pero bueno, yo pienso en la fuente, claro. Pienso en la Castañeda y digo, increíble. Mira, yo tampoco puedo contestarte dónde estudió, porque muchos de estos salieron a profesionalizarse al extranjero. Pero de aquí partían los grandes... Los cerebros. Es decir, regresaron a hacer patria, regresaron muchos de estos nacionalistas y de aquí. Matute se fue a Nueva York y se hizo policía. Ese es otro. Ese es el del callejón. Otro edificio que para mí es motivo de admiración es el que es la Mesa Mexicana. En la Avenida Revolución. Esa forma tan increíble de sostener, de haber levantado un edificio tan grande con una base tan frágil aparentemente a la vista, pues creo que es otro de los grandes éxitos de la ingeniería mexicana, porque me imagino que fue hecha por mexicanos. Sí. Legorreta, se me olvidaba también. Bueno, hay tantos Ramírez Vázquez. ¿Cómo se llama? Barragán, que nos faltó. César. Legorreta, González. El primer ejemplo de estructura hiperbólica en el mundo, uno de los primeros, fue de Félix Candela, un arquitecto que hizo aquí, por ejemplo, la Medalla Milagrosa, que las paredes no son planas, sino que van como dando vueltas como si fueran telones, y hay una muy similar que está en Xochimilco y otra iglesia más que está en la colonia del Valle. Todas estas son precisamente de Félix Candela. Así es que eso también era punta de lanza. Lo que es muy importante es ver cómo en la primera mitad del siglo pasado y quizás hasta los 70 éramos punta de lanza en muchas actividades científicas y que lo dejamos de ser debido a que hay que estudiar por qué lo dejamos de ser, porque sí podemos ser. Eso quiere decir que sí podemos ser. Estamos viendo ejemplos de cómo maravillamos al mundo con obras, en este caso estamos platicando de ingeniería civil, pero quiere decir que sí lo podemos ser y podemos volver a ser, solo es que nos dejen. Sí, Félix Candela era español, un gran arquitecto, el autor del Casino de la Selva, por ejemplo, en Cuernavaca. Pero a mí una obra que me maravilló, no tan de grandes dimensiones, pero sí como de cirujano, fue el traslado del mural de Diego Rivera en el Hotel del Prado a su sede actual, al Museo del Mural. Un paseo en la Alameda. De la Alameda. Esa obra que se retiró como si hubiese sido una tela de su sede original y se trasladó una calle enfrente, Avenida Juárez, nada más cruzaron Avenida Juárez, pero quedó impecable, el mural está impecable, es una gran obra casi de cirujanos. Esa me maravilla.
Lo mismo hicieron con la capilla gótica, ¿no? Que la trasladaron, creo que se la trajeron de España y pieza por pieza la fueron armando y la colocaron. Sí, lo que ahora es, no, lo que ahora funciona como es centro de espectáculos, pero hacen teatro y ¿Cuál capilla? No. está en San Ángel. ¿Capilla Sistina? Capilla gótica. Le llaman. Gótica. No, Pero sí, Juan, ya sé, la que está atrás, en Boulevard de la Luz, por allá. Sí. No trasladaron fue así. así. Jaime. Sí, no, hay una capilla que sí trasladaron, pero del extranjero a México. Es el Centro Cultural que está en Avenida Revolución. ¿Ok? Están los teatros. Es un castillo. Es un castillo, Hermoso. pero lo trajeron de Europa a México. Esa es. Es esa, Es sí. el Centro Cultural. helénico. Ay, pero- ahora se me olvida el nombre. Helénico. Helénico. Helénico, el Centro Helénico, Cultural es el Helénico. Helénico. Capilla Gótica. Boulevard, no, es atrás de Plaza Ain. Pero sí, muchas de esas se traían así. El Chopo se trajo así. Claro, Bueno, también. pero ese es deliberadamente, porque se trajeron las piezas. Era armable. Ujú. Sí. Y había una escuela, la escuela Ignacio Manuel Altamirano en la colonia Guerrero, que se cayó en el sismo del 85. Cierto, que también era de... También de- es del mismo autor del Museo del Chopo. Ahí estudié. Fíjate que también hay una estructura ahí en el parque de San Ángel, en el bosque de San Ángel, que estaba antes en donde termina donde empieza Avenida Tacubaya y termina Benjamín Franklin o Benjamín Hill. Gil. Era la casa de bombas que había ahí. Ah, sí. Hubo la Cruz Blanca. Todo eso se lo llevaron y está ahora ahí en la entrada del parque del bosque de San Ángel. Pero también fue pieza por pieza. Sí, es así, sí. Bueno, pues a ver si salvan con esa técnica los murales del centro Scop, que no Sí, sabemos qué están vaya a pasar guardados con en ellos. algún lado, sí. Chávez Morado. Exactamente, está pintada ese por Chávez Morado. Otras casas que fueron también traídas piedra por piedra fueron las casas del doctor González Ulloa, que estaban en San Ángel. Son 10 casas traídas piedra por piedra de la colonia Roma. Yo nunca he visto una casa más impresionante que esa, porque es una calle empedrada y tiene carriolas ahí afuera de las casas, y está alumbrado con gas. Entonces se transporta uno precisamente a principios del siglo XX, impresionante. El doctor González Ulloa, quien era nieto de Manuel González, que fue presidente de la República antes y después de Porfirio Díaz, pero son 10 casas piedra por piedra. Pues que se cumpla lo que pides, que vuelvan a darle impulso a la ciencia, al desarrollo, al estudio, porque no se le está dando a la educación el respeto, no se le está dando al desarrollo científico apoyo. Bueno, los científicos los quieren meter al bote, entonces yo no veo para cuándo, César. Ahí en el Pedregal de San Ángel hay un restaurante que ahora se me va el nombre, que está construido no hacia arriba, sino hacia abajo, en toda la roca. Está abiertos diferentes planos de la roca, porque no es un piso, sino que vas bajando y hay una cosita aquí, una librería allá, una tienda, pero bajas y bajas y bajas. Pero era la manera en construir. ¿Quién eran los que compraron esos terrenos? Creo que Ramírez Vázquez o quién. No debe ser Sí. más reciente. No, compraron hace mucho esos terrenos y lo que hacían prácticamente, si visitas varias casas, se sumían las salas. Sí. Las salas estaban hundidas. Era el diseño. Ellos compraron, hicieron lotes y vendieron a los ricos de aquella época esas mansiones. Ahorita se me escapa el nombre. Pues es el lugar que además es biblioteca y puedes llegar ahí a consultar los libros y todo. Me llama la atención porque hay áreas que tienen piso de cristal
para que veas la roca y todas las formaciones rocosas que tiene. Quizá te refieres al Centro Cultural Universitario. No, es un restaurante. Ahí abajo del Museo Universitario, el nuevo, es precioso. Hay un restaurante, el restaurante Azul y Oro, tiene librería, pues ahí está la sala Nezahualcóyotl a un lado, y hay un piso de cristal. Tú te metes al restaurante Azul y Oro a desayunar, a comer, y ves la formación rocosa a tu alrededor. Es precioso el lugar. Este es particular, es un restaurante, pero es sensacional porque está en varios niveles, tiene un área de biblioteca con sus sillones y todo. Tormenta, ¿Pero cómo trueno. se llama? Está por el Boulevard de la Luz, está más para acá, sí. Ese que está diciendo Adela. Ya, pero lo conozco. Al rato nos llevas, te llevamos y tú pagas. Eso, me parece muy bien. Angie, en la colonia Cuauhtémoc, por el Ángel de la Independencia, se sintió claramente, cuando menos, uno muy breve. Buenos días. Pues el reporte es Naucalpan. Y pocos de los que viven ahí lo sintieron. Entonces, qué raro, ¿no sería un camión sote que pasaría por ahí? Pero, ¿sabes qué? Hay zonas en donde, a partir de que se empezaron a dar estos microsismos, ves letreros por todos lados, se vende departamentos, se vende casa, se vende porque, pues sí, la gente empieza a ver ciertas afectaciones en las construcciones, dicen, vámonos antes de que esto se devalúe. Pero no ha habido un movimiento sísmico que dañe estructuras. No, pero pues son constantes, entonces mira, hay construcciones que se... Yo sí he visto eso que dices, pero necesita ser un sismo devastador para que la gente se salga. Yo lo viví en la Roma. Sí. Luego lo volví a ver en una colonia que no esperaban que les pasara. El del 2017 pegó en la del Valle. Sí. Y vámonos que se va la gente de la del Valle. Porque ahí no esperaban que sucediera eso. Pero tiene que ser muy violento, Dora, si no, no te vas. Sí, no. Y si sea propiedad o sea en renta, lo primero que piensas es ponerte a salvo. Y efectivamente, en la colonia del Valle sí hubo edificios totalmente fracturados y en algunos casos estuvieron fuera, no sé si todavía en tiendas de campaña, porque el compromiso del gobierno por medio de la alcaldía fue el remodelar o reconstruir totalmente. Sí se consiguió, en la Condesa hay un edificio de lujo que están por entregarles ya a los residentes, a los condóminos, 7 departamentos. Pero no esperas que en una colonia que tradicionalmente ha tenido cimientos muy fuertes, casas muy bien construidas, vieran expuestos a un drama como este. Yo durante el primer terremoto vivía en San Borja y Amores, en un conjunto de 3 edificios, y sí tuvimos daños, pues si no estructurales, sí muy severos. Yo vivía en un 3er piso cuando el primer terremoto, y tuvimos que estar fuera de los edificios durante un tiempo en lo que se reforzaba la estructura, y es Colonia del Valle. Por eso, pero migraciones, aquí Dulce está hablando de migraciones. Yo no he visto migraciones más que en la Roma, porque quedó completamente destruida, y esa otra. Pero no, la gente, por favor, al revés le dicen, su edificio está dañado, pues no me salgo. Y no me quedo salgo, fuera. No me salgo. Sí. Sí, no, en la del Valle no hubo esa situación. Creo que estás... En la del Valle hubo un edificio, no eras del Valle, en la Nápoles, hubo un edificio que en ese temblor del 17 se les cayó toda la fachada. La levantaron los vecinos a los 4 meses, ni quien se acordara. Sí, no, son lugares que no vas a salirte fácilmente. No. Porque estás cómodo, es una zona segura. No, esas colonias no se fueron. No emigraron los residentes. 68 años en Atizapán de Zaragoza, Miguel Ángel Cerecero Chávez. La torre de Banobras en Nonoalco, Tlatelolco, fue diseñada por Mario Pani. Pani. La constructora se llamó CIR Construcciones.
La torre de la Cancillería de Tlatelolco, hoy edificio de la UNAM, en la Plaza de las Tres Culturas, es diseño de Pedro Ramírez Vázquez. Ambos edificios son emblemáticos de la Ciudad de México, reconocidos a nivel mundial. El conjunto de Tlatelolco es el considerado el número 1 en diseño habitacional a nivel Latinoamérica y lo hemos abandonado. Buen día a todos. Pues nosotros, ¿por qué lo hemos abandonado? Las autoridades, los dueños. No, pero Tlatelolco está más o menos bien. La torre es la que está abandonada. El edificio de Relaciones Exteriores ahora está ocupado por cosas de la UNAM, y en la planta baja estuvo la dotación de pasaportes, que ahora está enfrente. Pero eso de que está abandonada... Mira, acaba de relatar hasta Héctor de Mauleón cómo había cadáveres dentro de Tlatelolco que tiraban en un espacio entre los edificios. Y es que han perdido, yo no sé, ¿quién tiene la culpa que no paguen mantenimiento, que se abandonen departamentos y entonces no funcionan los elevadores? Hay unos que están en unas condiciones espantosas, Mario. Bueno, es un fenómeno curioso que implica el deterioro urbano de la parte noroeste de la Ciudad de México tradicional. Era una zona muy pujante, por eso ahí se diseña y se pone, vamos a poner aquí la Cancillería y Banobras y demás. ¿Por qué? Porque esa carretera que era Insurgentes era la liga con la frontera con Estados Unidos, Monterrey y todo eso. Y ahí empezaron a surgir colonias de gran relieve. Lindavista era una supercolonia tipo Beverly Hills. Pero pasó algo muy curioso, inauguraron la carretera a Querétaro, la autopista Querétaro, y la llegada por ahí, el flujo por ahí hacia el norte y hacia esa parte de la frontera, empezó a favorecer la otra carretera, y la carretera a Pachuca y a esa zona de Tamaulipas y demás para llegar a Laredo, pues casi pasó a segundo nivel, segundo plano de importancia. Antes, yo recuerdo, yo vivía por ahí, llegaban las caravanas de remolques habitados, de trailers habitados. Eran unas caravanas con unos trailers plateados, grandes, pero enormes, decenas que llegaban por ahí, llegaban los turistas y se venían en tráiler a la Ciudad de México. Casas rodante que le llaman. Sus casas rodantes, y tenían su gran campamento ahí donde está el edificio de teléfonos entre Villalongín y Sullivan, que había un restaurante muy célebre ahí. Pero se murió eso y no hubo forma de rescatarlo. Y todas las colonias se precarizaron ahí y dejó de ser atractivo poner oficinas ahí o dependencias importantes como Banobras, pues dejó de ser atractivo tenerlo ahí. Mejor te ibas a Reforma o a otro lugar. Aquí me están dando el dato. 1948, durante el gobierno de Miguel Alemán, se vendieron los primeros terrenos. Luis Barragán y José Alberto Bustamante compraron 3 millones de metros cuadrados. Así se fundó el Pedregal, la colonia de los nuevos ricos de la ciudad. Grandes mansiones entre la roca, casas con los muros cubiertos de madera, lugares alejados, casas enormes como sinónimo de prestigio. La idea de Barragán era crear mansiones de 10,000 metros cuadrados, un fraccionamiento campestre. Uruchurtu, el regente de hierro, se impuso
y limitó a 1,000 metros los predios. Le digo que hicieron un negociazo el Barragán porque compraron prácticamente todo y lo partieron en pedacitos. ¿Se imaginan la fortuna que le sacaron? Vendían hasta los muebles. Una vez que te entregaban la casa, te vendían hasta los muebles. Yo tuve un compañero maestro en la pedagógica que vivía ahí en el Pedregal, en una super casa, y todos nos preguntábamos, ¿cómo le hace un maestro para tener una casa en el Pedregal? Él compró por centavos su terreno ahí en el Pedregal, pero por centavos lo compró, y él pagó por la deshiervada, por el... ¿Cómo se llama? Emparejar el piso, todo eso, y construir su casa. Pero fue de las primerititas casas que hubo en el Pedregal, la de ese profesor. Pues esto, quién sabe qué sector del Pedregal. Porque estos lo compraron porque tenían además la técnica y la herramienta, lo que se necesitaba para construir ahí, que era muy difícil romper esa piedra. Era el reto más... Lo que era y es difícil es el drenaje. Sí. El drenaje ha sido una verdadera calvario para los que viven ahí. Bustamante, precisamente el desarrollador del Pedregal, fue el mejor ejemplo de aquel refrán que dice que tengas dichos y que los ganes. Él tenía un desarrollo inmobiliario en alguna isla, me parece que en Bali, muy grande, y tenía un pleito ahí, y un día, después de tiempo, él tenía mucha preocupación por esto, y su abogado le habló y le dijo, oye, ya se ganó el juicio, y de la impresión murió de un infarto fulminante. Pero ¿cómo empezaste diciendo que él decía que tengas... Pues hay un dicho, ¿no?, que dice que tenga una maldición gitana, que tengas juicios y que los ganes. Bueno, juicios, es que no te entendía, me hablaste. Juicios y que los ganes. Entonces, él muere precisamente cuando le avisan que había ganado un juicio y eran miles de millones de dólares. Y ¡pum!, le dio un infarto y murió. Y sus herederos brincaron. Era muy importante. Sus herederos brincaron. Me acuerdo que su logo estaba en todos lados, Inmobiliaria y Comercial Bustamante. A ver, me están dando... Sí, hace poquito se acaba de declarar Patrimonio Cultural la Iglesia de la Luz del Mundo. El edificio que está en Guadalajara. Amén de que el líder está en el bote en los Estados Unidos junto con otros de sus colaboradores por demandas de abuso sexual. Y fue en Estados Unidos donde lo agarraron, ¿eh? Aquí hasta un homenaje le rindieron en Bellas Artes. El imponente templo que alberga la Iglesia de la Luz del Mundo en el oriente de Guadalajara ha sido añadido en la actualización estatal Patrimonio Cultural. Yo no sé si ustedes han ido. No es solo el edificio, sino la zona que rodea el edificio. Es bellísimo. ¿Tú se has ido? Es que es una comunidad, no he ido, pero vi el documental. Y es toda una comunidad que se formó en torno a todo lo que tiene que ver con ese grupo sectario. Bueno, no, están registrados no como una secta. Espérate, momentito. Son una religión registrada, tiene sus fieles y tiene mucho poder. No es el único templo así que tienen impresionante. Yo sí conozco el de Guadalajara, es increíble. Y lo más increíble es que lo construyeron a capricho del líder. Se le ocurrió, lo dibujó y puso a todos a traer tabiques y a pegarlos. Y lo han repetido en Silao, tienen otro, y aquí en Insurgentes Norte. Más pequeñitos. Pero toda la comunidad, verdes los prados, el pasto perfectamente recortado, ni una basura, arbolitos como si los hubieran dibujado. Es una microciudad hermosa, César. Es además una religión netamente mexicana y tiene templos en toda América, excepto en Perú.
no sé por qué en Perú no. Y además tiene un templo a 1 kilómetro del Vaticano, incluso tiene tanto poder. Por eso eran muy cuidados, porque electoralmente eran una fuerza poderosa, sobre todo en el Estado. Y desde que nació la religión, me tocó a mí darle su registro, por eso lo sé, había pugnas porque lo cerraran. Recuerdo que una vez yo no había emitido la resolución para no causar algún problema social, pero cuando se anunció que íbamos a emitir la resolución, llenaron desde Reforma hasta Bucareli en una manifestación pacífica donde dejaron las banquetas libres para que la gente caminara, y hay fotos aéreas de la jornada viendo esa enorme manifestación que hizo La Luz del Mundo. Por supuesto que le dimos su registro porque además no había motivo por el que no se le diera. El que alegaban eran unas violaciones cometidas por su ministro, pero eran antes de la expedición de la ley de asociaciones religiosas. Por tanto, no podía sancionarse con una ley que no existía. Pues ahora reclaman el reconocimiento a ese edificio, pero están reconociendo el edificio como un símbolo. Lo que se haga dentro, afuera, esa parte es otro cantar. De 75 años en Iztapalapa, María de Jesús Sayago Trejo. Dentro de la UNAM hay un restaurante que se llama El Académico. Ahí me llevan mis hijos a desayunar. Está muy bonito el sitio. Es de características como las que dijo Adelita. No, el Académico es el que está sobre San Jerónimo y sí está hacia abajo. La construcción es hacia abajo. Pero no, el que le digo está en la roca, adentro de la roca. Manuel Antonio Argáez Tamayo. Lecumberri también se trajo del extranjero. No es cierto. Esa fue una de las obras de Porfirio Díaz, que se propuso inaugurar una obra diaria en todo el país para el aniversario de la independencia de México. Y fue inaugurado en 1910. Pero no era el aniversario. El centenario, perdón, el centenario. Bueno, era el aniversario de número rocas. 100. Es de una fachada de rocas, de mampostería, entonces no era necesario traerla de ningún lado. Pues no. No, lo que impacta es el diseño castillito de esa cárcel, el diseño, ¿cómo se llama? Era de las penitenciarías, ¿no? No, pero tiene un nombre. Forma de estrella. Ajá. Sí, tiene un nombre. El diseño No me acuerdo. pentagonal, pentaxal. Tiene un porque nombre tiene un centro, que un centro domina todo. Sí. José Manuel Martínez Sánchez, de Central de Abasto en Iztapalapa. Las casas del doctor González Ulloa se localizan en Camino Real a Tetelpan, en el callejón que se llama Callejón de las Minas. La Talavera se la llevó de la colonia Roma. Los nombres de las casas son La Principal, La Valenciana, El Torero, etc. Son como 10 casas. Gonzalo Vega vivió en la casa del Cerrito. Del carruaje de Benito Juárez, el carruaje de Benito Juárez lo replicó. También tiene el piano de Agustín Lara. El doctor se fue a vivir a Fuentes del Pedregal. Sí, pero no es toda la casa, es nada más la fachada, lo que se llevaron. De Naucalpan, 50 años, Carolina Vargas Vera. El restaurante que dice Adela está a un lado de Casa Barragán, el arquitecto. ¿Pero cómo se llama? No me acuerdo. Tampoco ella se acordó. Espérame, ya lo buscó Jaime. No, era una precisión nada más. Lecumberri fue inaugurado en 1900, no en 1910. Entonces no tiene que ver con el centenario. No. Era la modernización del país que se proponía Porfirio Díaz, Sí, entre muchas otras obras. Claro, empezó a construirse 15 años antes, pero se inauguró en 1900, en septiembre de 1900.
En el aniversario de la independencia. No, el aniversario fue en 1910. El centenario fue en 1910. 10, sí, tienes razón. El afamado, me están dando la información, arquitecto español Lorenzo de la Hidalga presentó en 1850 su programa paralelo de penitenciarías. Muchas gracias. Un análisis de los sistemas de construcción de penitenciarías y documentó las cualidades y defectos de las cárceles en el mundo. A pesar de que con Lorenzo de la Hidalga no se logró concluir el proyecto de penitenciaría, se retomó la decisión de construir y coordinar un espacio de reclusión para la capital del país. Antonio Torres Torrija, con influencia del proyecto penitenciario del jurista Miguel Macedo, basados en la ideología de construcción de Jeremy Bentham, se ingenió este proyecto. Dora, ¿ya se acordó cómo se llama? Es un diseño panóptico. Y con base a eso que tú mencionaste, el paralelo de las penitenciarías, se tomaron varios modelos panópticos y fue que se diseñó la construcción de la cárcel de Lecumberri, en donde hay un eje central y a partir de este hay estrellas que le llaman y coinciden todas en el centro precisamente como torre de vigilancia. Esa era la idea, el poder tener un 360 en esa vigilancia que les permitiera controlar pues toda, no solo la población, sino el edificio en general. Panóptico es el diseño. Exacto. Y permite ver hacia afuera, no que se vea hacia adentro también. Sí. Tiene muchas ventajas esa construcción. Pues dignas de un centro de reclusión. Eso es lo que se necesita precisamente. Que tú puedas tener toda la visión externa, tener todo el control interno y que de dentro hacia afuera no pueda existir la posibilidad ni de contacto ni visibilidad en ningún sentido. Nada. No haya puntos ciegos, es el objeto. Los únicos que se amolaron fueron los que se apellidaban Lecumberri. Ay, qué pobre. Quedaron manchados para siempre. Sí. Y ya. Palacio Negro.